En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 11:26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban escuchando. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí, arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que esté en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que esté en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida, en este viernes de la 8ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra hoy a los santos Marcelino y Pedro, mártires allá al inicio del siglo IV. El Papa San Dámaso cuenta que Marcelino, presbítero, y Pedro, exorcista, durante su martirio en la persecución del emperador Diocleciano, fueron obligados ellos mismos a cavar sus propias tumbas y después fueron degollados y enterrados secretamente. Más tarde, una piadosa mujer llamada Lucila trasladó sus restos a Roma, al cementerio conocido como Ad Duas Lauros. Que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos y de cristianos auténticos. Permítanme unas reflexiones en torno al Evangelio de hoy. Primero, Jesús, al mirar lo que sucede en el templo, afirma: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Jesús llega a Jerusalén. Nos hemos saltado la escena de la entrada solemne que leemos en el Domingo de Ramos y escuchamos el día de hoy la acción simbólica en torno a la higuera estéril y la otra acción no menos simbólica y valiente de Jesús arrojando los mercaderes del templo. La higuera no tenía frutos,
no era tiempo de higos o ya se le habían gastado. Jesús, con todo, se queja de esa esterilidad. Si Jesús hizo este gesto es porque apuntaba a otra clase de esterilidad. En el pueblo de Israel, sobre todo sus dirigentes, el árbol que no da frutos de ese Dios que pide producir el 100, el 60 o el 30 por uno. Israel ha fracasado. Israel es la higuera seca. Y ahora cada uno de nosotros podemos ser esa higuera. En medio del episodio de la higuera, entre su inicio y su conclusión al día siguiente, San Marcos coloca la escena del templo y el gesto violento de Jesús. También aquí no había motivo evidente para la ira de Jesús. Los mercaderes que vendían animales para el sacrificio, cambiaban monedas, estaban en el atrio, contaban con todos los permisos de los responsables y no parecían estorbar el culto. Lo que hace Jesús es de nuevo un gesto simbólico, tal vez no tanto contra los mercaderes, sino contra los responsables del templo. Lo que denuncia es la hipocresía del culto, hecho de cosas exteriores, pero sin obras coherentes en la vida. También quiere subrayar Jesús que el culto del templo debería ser más universal, sin poner trabas a los extranjeros, porque el Señor ha venido a dar la vida por todos. Segundo, los cristianos y los personajes del Antiguo Testamento que recordamos y de los que tanto y tanto aprendemos, tenemos nuestro martirologio, con todos los beatos, con todos los santos, los doctores de la Iglesia, los mártires. La Iglesia reconoce como salvados y modelos de vida evangélica a cada uno de ellos. Entre ellos, en el calendario de la comunidad cristiana destaca algunos que rinden culto en la Iglesia Universal o en las iglesias locales. Con los santos universales y con los santos particulares, todos nos sumergimos en la comunión de los santos y nos deberíamos sentir acompañados y animados mutuamente, porque la iglesia es precisamente eso, la comunión de los santos. También Jesús quiere subrayar que en el culto del templo debería ser más universal, sin poner trabas a nadie. Los mercaderes hacían que los que venían de fuera tuvieran que cambiar la moneda pagana, considerada impura, por la moneda judía para poderla ofrecer en el templo. No sería extraño que en este comercio hubiera abusos y trampas, aprovechándose de los forasteros. Jesús quiere que el templo sea casa de oración para todos los pueblos, lugar de oración auténtica y no una cueva de bandidos. Y tercero, hoy, ¿qué quejas escucharíamos de Jesús al ver cómo tratamos el templo de nuestro cuerpo, el templo vivo de su iglesia? Y lo peor es que también podría estar defraudado de nosotros mismos, de nuestras esterilidades, a lo mejor de la frialdad de nuestras celebraciones litúrgicas. Se podría decir de nosotros que somos una higuera estéril, que hemos convertido nuestros cuerpos, nuestros templos, en lugares de culto para el mundo y no para Dios. El Evangelio de hoy termina no solo invitando a la oración llena de fe, sino también a la caridad fraterna. Por eso dirá Jesús, cuando hable sobre el perdón de las ofensas, cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros para que también su Padre los perdone a ustedes. La petición del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es una de las peticiones más comprometedoras que nos enseña Jesús, pero es una petición para ponerla por obra.
Y por último, miremos a San Pedro cuando dice: Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. De allí la importancia de evitar el resentimiento y la ira, que no solamente nos hará estériles, sino que nos secará ante Dios, ante el prójimo y ante nosotros mismos. Que Dios nos ayude a poner por obra la palabra escuchada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo.